Buenos días. Aquí estamos Vivi y yo. Me ha robado el sitio. Así que a ver cómo nos las apañamos para hacer el resumen del libro de Josué. Vivi? A ver cómo te echo de aquí. O a lo mejor lo leo así torcido todo el rato. Como sabéis, ha habido un parón durante este libro por la paternidad. Lo he retomado con ganas. Espero seguir así. Además, dentro de poco tengo una nueva etapa de la baja de paternidad, entonces haré vídeos a saco. Todo lo que pueda adelantar lo adelantaré, para ya cuando vuelva al trabajo tener mucho trabajo de la Biblia hecho. Pero bueno, a lo que vamos. No me acuerdo demasiado del libro entero, sobre todo me acuerdo de esta última parte. Y la descripción de los límites y las ciudades y todo eso con sus pastos ha sido muy tediosa, muy tediosa. Y después de estar un capítulo entero diciendo lo de cada ciudad con sus pastos, luego decía, y sí, cada ciudad iba con sus correspondientes pastos. Ya lo habías dicho todas las 100 veces anteriores, no hacía falta que me lo aclararas, ¿no? Y también sigue flipándome lo de las masacres de todos los pueblos y los exterminios, ¿no? De hecho, por fin, un resumen de estos, introducción, hace referencia a esas masacres y exterminios. Así que ya veréis lo que pone ahí. Tampoco es que te tranquilice mucho, ¿no? Pero bueno, al menos me alegra saber que, joder, una cosa de tanto impacto que la mencionen, ¿no? A ver si está justificada de algún modo. A ver, ya veremos. Y poco más que contar, la verdad. Sí que pasan muchas cosas en la iglesia últimamente y los mismos rollos de siempre, ¿no? Si alguna vez queréis que os haga un comentario al respecto, pues lo haré. Si no es algo extremadamente escandaloso, que la iglesia se cae a pedazos, no creo que haga ningún comentario. Y si, bueno, y fuera de la iglesia, si hay alguna ofensa terrible que nos hagan, como en los Juegos Olímpicos o mil historias más, pues también hablaré espontáneamente, ¿no? Hay algunos temas que me duelen mucho, ¿no? Sobre la sociedad y cómo está el mundo en general, que claro que tienen que ver directamente con nuestra fe y cómo la vivimos, pero ya os digo, vamos a centrarnos primero en lo bueno. Si algún día estoy cabreado y necesito desahogarme con algo, pues hablaré de algo. Tengo algún proyecto pensado con mi mujer para hablar de alguna cosa, ya sea en alguna charla distendida o en algún corto bien grabado con su guión y sus cosillas. Con calma, que ahora estamos muy ocupados, evidentemente, pero hay mucha Biblia por delante para hacerlo y catecismo. Mi mujer, como podréis imaginar, no tiene mucho tiempo de leer el catecismo, pero que no se nos olvida, seguiremos. Y si tengo que grabar yo episodios del catecismo, pues lo grabaremos, pero nos gusta que sea mi mujer quien los grabe. El niño seguirá sin salir en el canal, pero que sepáis que está guapísimo y súper sano, que eso es todo lo que nos hace falta, todo lo que necesitamos. Así que vamos allá, no creo que se me olvide nada. Bueno, si se me olvida ya lo adjuntaré. A ver, Vivi, ¿cómo nos cambiamos de sitio? Aunque tú ya estás roncando a tope, roncas más que yo. Sí, lo que se me olvidaba, que hace poco me saltó en TikTok una alerta sobre que podía hacer directos. En YouTube parece que siempre he podido. Nunca me ha interesado demasiado eso. Aparte,
hay tan pocos seguidores que no merece la pena. O sea, el directo no lo vería nadie en directo en sí. Sé que los directos se quedan guardados y a partir de ahí se pueden sacar cachos, subirlos en vídeos, ¿no? Lo hacen muchos youtubers grandes, vamos, yo diría que prácticamente todos los que hacen podcast en directo y cosas así. Si alguien ve esto y se le ocurre alguna idea sobre cómo hacer un directo, que lo suelte. A priori no tenemos pensado hacerlo, a no ser que por algún especial de 1000 suscriptores en algún sitio nos pongamos mi mujer y yo a hablar de cosas, ¿no? He cogido hace poco una inteligencia artificial de estas y digo, diseñame una entrevista para el canal. Y ha sacado un montón de preguntas bastante que tienen mucho sentido para hacerme a mí o hacernos a los dos, a mi mujer y a mí a la vez. Sí que puede salir de ahí un directo, ¿no? Pero ¿para qué? Porque serían cosas muy personales, pero que tampoco pasa nada. Se puede hacer si hay un interés. Pero bueno, el canal debería crecer bastante para hacer eso. Ahora con casi 300 suscriptores no lo veo del todo. No sé. Pero quién sabe. No nos cerramos en nada. Y ahora sí, vamos allá. Me pongo en este ángulo porque está la gata dormida al lado. Bueno, no está dormida, está simplemente tranquila escuchando. La otra gatita pequeña, no sé si os acordaréis de ella, los seguidores más antiguos, es Pam, la rescatada del trabajo. Está en otro sillón. Me gustaría que las gatas salieran a la vez en los vídeos. Eso daría bastantes likes. Los gatos venden mucho. Eh, pero bueno, esta vez solo hemos pillado a Bibi porque me ha robado el sitio. Es muy difícil que se sienten conmigo durante un buen rato sin sobornarlas con comida. Pero no queremos hacer eso, ¿verdad? Venga, vamos allá. Libro de Josué. Introducción, resumen. El libro. El libro de Josué narra la ocupación de la tierra prometida por el pueblo de Israel. Cierra, pues, el ciclo iniciado con las promesas hechas a los patriarcas. Sin los hechos narrados en este libro, la promesa de la tierra habría sido vana y la salida de Egipto una condena a la vida mísera del desierto. De ahí que el libro de Josué sea imprescindible para completar el relato del Pentateuco. Por otro lado, la entrada de Israel en Canaán es el prólogo de la historia de Israel en su propia patria, que, tras los periodos de los jueces y de la monarquía, primero unida y luego dividida, terminará cuando el destierro de Babilonia ponga fin a la posesión de la tierra que se inicia en el libro de Josué. Voy a acercarme el micro por si acaso no se oye demasiado bien o se oyen más los ronquidos de Bibi. De ahí la división de opiniones al adjudicar este libro a algún conjunto literario mayor. Para unos, forma una unidad con el Pentateuco, hasta el punto de que hay que hablar de Hexateuco, pues son 6 los libros que lo compondrían. Por cierto, un pequeño paréntesis, estuve pensando en grabar el resumen e introducción de todos los libros históricos que empiezan por Josué. Lo he estado estudiando un poco, era muy largo, es el doble de lo que vamos a leer ahora, o más, yo creo que más. Pero claro, como hay cosas que todavía no he leído, no entiendo muchas referencias, no sé qué cosas cortar para que sea más ameno ni nada, lo he dejado. Cuando terminemos los libros históricos me meteré con ese resumen y cortaré lo que sea, porque es que si no iba a ser infumable eso, Era imposible. También puede ser usado eso para un directo. Bueno, estoy leyendo un buen rato y ya está. Luego hago 4 cortes y... Pero es que son... Bueno, todavía no. Vamos a seguir la estructura que teníamos al principio. Me estoy enrollando mucho, al final voy a
va a ser la hora de comer y se me va a pasar el tiempo. Vamos allá, vamos a seguir. Y vamos por el Hexateuco, ¿no? Los que así piensan, lo de que hay un Hexateuco, creen encontrar en Josué las mismas fuentes o tradiciones que en el Pentateuco. Otros, por el contrario, hablan de Tetrateuco. Son solo 4 libros. El relato que comienza con el Génesis, concluye en el libro de los Números. El Deuteronomio sirve de prólogo a la gran historia deuteronomista, que, comenzando en el libro de Josué, discurre por los libros de Jueces, Samuel y Reyes. La mano de un escritor imbuido del espíritu y de la escuela deuteronomista se advierte en toda la narración de la conquista. Le pertenecen por completo la introducción, la despedida de las tribus de Transjordania, el adiós de Josué antes de su muerte. Alguien formado también en el deuteronomismo insertó poco después Josué 24, con la segunda despedida de Josué en la asamblea de Siquem. Un escritor de la escuela sacerdotal tomó el libro deuteronomista de Josué e introdujo en él lo referente al cumplimiento de lo prescrito en el libro de los Números sobre el reparto de la tierra, las ciudades de asilo y las ciudades levíticas. Son suyos los capítulos 13 al 21, salvo algunas narraciones primitivas que se insertan en este conjunto. El libro y la historia. El libro de Josué ofrece una visión muy simplificada de la ocupación de Canaán. Todo el Israel de las 12 tribus, perfectamente unido, bajo el caudillaje único de Josué, se apoderó por las armas, con la única excepción de la tetrápolis de Gabaón, de todo el territorio de Canaán, salvo algunos enclaves que quedaron para la época de David. La ocupación de Canaán debió de ser un proceso más lento y complejo. Israel no se había formado aún como nación ni tenía una unidad política como para afrontar una guerra de tales dimensiones. Bueno, yo aquí tengo que hacer una mención. Es que si Dios está con ellos, no hace falta que sean una superpotencia mundial como para afrontar una guerra así. Si Dios les decía que conmigo podréis ganar esto, pues como si eran 4 gatos con palos, ¿sabes? Iban a ganar igualmente. Así que hay cosas de los resúmenes que no me gustan un pelo. Pero bueno, las digo y cada uno que juzgue. Parece ser que los que acabaron formando el Israel de las 12 tribus no entraron en Canaán todos a la vez ni por el mismo sitio. ¿Acaso algunos de los llamados Jabiru, hordas procedentes del desierto que hacían sus incursiones en Canaán en la época de El Amarna, hacia 1400 a.C., fueron la base de algunas tribus israelitas, sobre todo de Galilea? Estas incursiones continuarían en el siglo XIV. Cuando dice aquí siglo XIV se refiere antes de Cristo, ¿vale? Pero lo voy a leer tal cual. Aunque nos falta documentación de esa época. En la segunda mitad del siglo XIII pudieron penetrar las tribus de Judá y Simeón por el sur, mientras otras, fundamentalmente José y Benjamín, con Josué al frente, lo hacían por el este. No parece que todas las incursiones de los israelitas lo fueran en son de guerra. Los pastores podían nomadear libremente por las zonas incultas entre ciudad y ciudad y por los rastrojos. Otros pudieron entrar como jornaleros en la llanura de Esdrelón o en los trabajos de carga y descarga de los puertos fenicios. Tampoco hay que pensar que la penetración de los israelitas concluyera en el siglo XIII. Lo mismo que había comenzado antes debió de continuar después, a lo largo de los siglos XII y XI, para concluir con David. Especial dificultad ofreció el dominio de las llanuras, donde los cananeos hacían valer sus carros de guerra. No obstante, no se puede poner en duda el supuesto básico de todas las tradiciones de Israel, que la tierra de Canaán fue hasta cierto punto conquistada por Israel. Se comprende que en algunos casos se atribuyera a la guerra de conquista la ruina de alguna ciudad que no había sido destruida por los israelitas. Es lógico, en una historia popular, que las conquistas logradas a lo largo de varios siglos se agruparan en torno a una incursión principal.
Las excavaciones en Palestina refrendan una importante incursión israelita en el último tercio del siglo XIII, que fue precedida de otras oleadas, una de las cuales puede explicar la ruina de Jericó, y seguida de una labor de consolidación y limpieza de enclaves, que continuó todavía 2 siglos. Este es el dilema de siempre, ¿no? De por qué, pues, si la Biblia es literal o no tan literal, si son leyendas, cuentos populares, exageraciones, propaganda. Yo prefiero pensar que es lo más literal posible sin llegar al protestantismo, evidentemente. En fin, espero que el catecismo resuelva todas nuestras dudas. Estructura. El libro presenta la siguiente estructura. Prólogo de la conquista, capítulo 1. La conquista, del 2 al 12. Reparto de la tierra, del 13 al 19. Complemento del reparto, 20, 21 del 1 al 42. Y epílogo del 21-43 al 24-33. El mensaje. La idea central del libro la dan los redactores deuteronomistas. Para un israelita, la posesión de la tierra prometida a los padres era el compendio de todos los bienes. Israel acabó de enterarse de todo su valor cuando la perdió por la deportación. Los redactores se propusieron relacionar ese valor de la tierra con el valor supremo, la adhesión incondicional al Señor, Dios de Israel. La tierra prometida a los padres es un don del Señor, que se da con una condición, la fidelidad. Si Israel se aparta del Señor, el mismo Dios que les dio la tierra los expulsará de ella. Para evitarlo hay que guardarse de toda contaminación de los cananeos. Por eso es absolutamente necesario no mezclarse con ellos, sino exterminarlos. Con eso estaba explicado el destierro. Israel no acabó con los cananeos, se mezcló con ellos, se dejó contaminar y el Señor lo expulsó de la tierra. Si Israel sueña de nuevo con volver a su patria, lo que ha de hacer es mantenerse fiel al Señor, no manchándose con la idolatría entre la que por fuerza tiene que vivir. La ocupación de aquella tierra maravillosa, ocupada por multitud de pueblos poderosos, era una empresa superior a Israel, pero el Señor se la había prometido a los padres, y Dios cumple siempre. Para él no hubo ninguna dificultad, ni en el paso del Jordán, ni en la fortaleza de Jericó, ni en las coaliciones de reyes del sur o del norte. Los israelitas no tenían nada que temer, mientras que los enemigos eran presas del pánico antes de luchar. Todos fueron exterminados, mientras que no se dice que cayera un solo hombre de Israel, salvo unos 36 en el primer ataque a la ciudad de Ai. Estaba claro que era el Señor el que combatía a su favor. El contratiempo ocurrido en la ciudad de Ai dejó patente la relación entre la posesión de la tierra y la lealtad al Señor. A la primera prevaricación sucedió la derrota. Fue la primera y última, ya que, castigado el culpable, todo volvió a su cauce. El pueblo fiel fue fiel al Señor y el Señor estuvo con Israel. La teología del libro ofrece para nosotros un lado oscuro, el jerem o exterminio. En virtud de él, cada victoria en la Guerra Santa culmina en el exterminio de toda la población, incluidos niños y mujeres. Según nuestro libro, el exterminio fue aplicado sistemáticamente a las poblaciones conquistadas. ¿Cómo puede decirse en un libro sagrado que esas matanzas se realizaron por orden del Señor? Aunque tal institución nunca dejará de herir nuestra sensibilidad, es de advertir. El exterminio era patrimonio común de todo el pueblo semítico antiguo. En la Guerra Santa, todo el botín, incluidos todos los seres vivos, era del Dios al que se atribuía la victoria. Los enemigos de Israel eran los enemigos de su Dios. Cuanto mayor fuera la derrota del enemigo, mayor se mostraba el poderío del Señor. Siendo una costumbre comúnmente aceptada con fuerza de ley, los israelitas la tenían como una obligación. Y en Israel, todo lo que tenía fuerza de ley, cualquiera que fuera su origen real, era atribuido al Señor. El cumplimiento del exterminio constituía un acto supremo de religión. Los soldados sedientos de botín tenían que consagrarlo todo entero al Señor.
Sin duda que en la conquista de Canaán no se aplicó el exterminio con la universalidad y radicalidad que cuenta el libro de Josué. En eso también hay una gran simplificación. En las condiciones precarias en que se encontraban, no podían destruir sistemáticamente el botín. Las matanzas, pues, no serían mayores que las habituales en tales casos, necesarias por otra parte para que Israel pudiera hacerse con una tierra propia, en que desarrollar su peculiar destino. Fue el narrador el que las generalizó, no para que el Israel de su tiempo las repitiera, que estaba muy lejos de poder siquiera intentarlo, sino para que entendiera que el gran peligro estaba en la convivencia con los idólatras y el posible contagio de idolatría. Pero esto no valía más que para la eliminación de las personas. Ya estamos otra vez con que el narrador se inventaba cosas con tal de adoctrinar a los lectores y cosas que no pasaron. En fin, es que es poner en duda lo que supuestamente Dios dijo que hicieran. No es que fueran costumbres de todos los pueblos ni nada. Si Dios no hubiera querido que se exterminaran mujeres ni niños ni nada, no lo habría pedido. O si no, todo esto es mentira. Entonces, como no sabemos, o yo ahora mismo no lo sé, cómo eran esas otras poblaciones, tampoco podemos juzgar severamente con la mentalidad de hoy en día. Hoy en día si se hace esto, ¿verdad? Está súper mal visto. En aquel entonces, a lo mejor, Dios lo consideraba necesario y punto y final, si no, no estaríamos nosotros hoy aquí, con todos nuestros privilegios. Entonces, a lo mejor eran pueblos completamente satánicos, entregados a la sangre y a la maldad, y era irremediable su conversión. Y eran maldad pura. Pues si eran maldad pura, había que erradicarlos. Es que podemos decir, es que no se puede juzgar esto, pero tampoco suavizarlo. Es que yo no necesito que me suavicen nada que ha ocurrido hace 3000 y pico años. No lo necesito. Eran otros tiempos, otras necesidades y otras... Sí, ya me entendéis. Bueno, sigamos. De hecho, en las narraciones se dan muy diversos grados en el rigor de la aplicación del jerem. En la forma más rigurosa, como todo pertenece al Señor, todo debe serle consagrado, varones, mujeres, niños, ganado y resto del botín. Así se cuenta de Jericó, y así debía haber hecho el ejército de Israel con los amalecitas. En un grado inferior deben ser consagrados al Señor por el exterminio todas las personas, varones, mujeres y niños, pudiendo el pueblo reservarse el ganado y el resto del botín. Además de la tierra, los redactores deuteronomistas conceden mucha importancia a la unidad del pueblo. Procuran borrar todas las diferencias entre las tribus. Hacen que actúe siempre el gran Israel como un solo hombre. Si se mencionan las tribus de Transjordania, es para subrayar su participación en la conquista al lado de sus hermanos. Es la lucha desesperada por salvar el sentimiento de unidad nacional de un pueblo destrozado y disperso, en peligro de disolución. ¿A qué me recuerda eso? No anda lejos de esa idea el redactor sacerdotal que introdujo la sección geográfica. Con ella quiere inculcar el derecho de las tribus a la tierra de sus mayores. Las descripciones antiguas de límites y las listas de ciudades reavivan el recuerdo de la heredad, real o teórica, de cada una de las tribus, la mayoría de las cuales habían ya desaparecido como tales del horizonte. La nostalgia del trozo de tierra que fue heredad de los mayores debía mantener vivo el espíritu de los restos de las tribus, en espera de tiempos mejores.